En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Recordamos a aquel gran escritor español que hablaba del tinglado de la antigua farsa, para repetir que estamos viviendo bajo el régimen de la farsa. Todo esto es una farsa. Nada es serio, nada es profundo, nada es auténtico, nada es real. Todo es imagen, todo es simulación, todo es la utilización indefinida de sofismas de distracción, movidos por cantidades enormes de dinero, que ha sido todo el presupuesto nacional durante años, que se lo han robado de manera inclemente los autores de la farsa, es decir, el doctor Santos y sus amigos de la mesa. Se robaron, como bien lo decía hace unos minutos nuestro compañero Santiago Castro, una bonanza petrolera. Se robaron el producto de un gigantesco endeudamiento externo de 50.000 millones de dólares. Se robaron el presupuesto nacional durante años. Y ahora estamos ante la realidad dura es que los colombianos no saben qué camino tomar. Hoy, cuando les estoy hablando a ustedes, la mitad de nuestros compatriotas que supuestamente tienen un empleo, según las clasificaciones harto artificiosas y engañosas del doctor Perfetti, pero supongamos pues que tienen un empleo, la mitad de ellos lo tiene de naturaleza informal. Es decir, que a estas horas de la mañana, si pudieron resolver el problema del desayuno, no saben cómo será el problema del almuerzo. Esa es una incógnita. Y mucho menos el problema de la cena, y mucho menos en el día cómo van a hacer para darle algo a sus hijos y para mantenerlos vivos sobre la faz de la tierra. La mitad de nuestros compatriotas están así. Y por eso las cifras aparecen y por eso nos tenemos que enfrentar a estas realidades dramáticas que está viviendo Colombia. Pero todo es una farsa. Entonces le montan otro capítulo del sainete. De farsa a sainete no hay mucha distancia. El sainete suele ser muy divertido, estas cosas en últimas terminan siendo poco divertidas. Ayer estábamos enfrentando el tema de la famosa, el nuevo programa económico del gobierno nacional. Es que los genios de la economía colombiana, que son Juan Manuel Santos y el doctor Cárdenas, Mauricio Cárdenas Santa María, se inventaron lo que nadie se había inventado, que era un plan keynesiano consistente en reactivar la economía colombiana metiéndole una enorme cantidad de dinero, 40 billones de pesos. 40 billones que se van a destinar a construir no sé cuántas carreteras, a construir no sé cuántas soluciones de vivienda, que van a financiar con intereses más que generosos para las clases medias, las medias bajas, para la gente pobre con las viviendas de interés social. Y además de eso, van a construir una enorme cantidad de escuelas y colegios. Ustedes los van a ver como si brotaran del fondo de la tierra los nuevos colegios. Van a hacer maravillas con esos 40 billones de pesos. Y alguien se pregunta, como nos preguntábamos ayer, ¿y de dónde sale semejante gigantesca fortuna? 40 billones de pesos son 5 puntos del PIB. 40 billones de pesos es más de la tercera parte de todo el recaudo tributario de la nación en un año. 40 billones de pesos son 4 o 5 veces lo que produciría en el mejor de los casos la reforma tributaria. ¿De dónde sale ese dinero? No, esa parte del programa se les olvidó. Es que no tuvieron tiempo. Andaban muy ocupados y solamente pudieron contar en qué se iban a gastar los 40 billones de pesos, pero les faltó espacio para precisar de dónde va a salir semejante suma. Entonces eso fue ayer, pero como la gente sigue persistiendo en que sus problemas son otros, que son distintas sus angustias, el malestar de los colombianos es inocultable a todas luces, desde todos los frentes de la actividad nacional y de la vida nacional llegan noticias más que preocupantes.
había que montar otro capítulo de la farsa. Y este de ahora se llama la reforma política, sí, señores, como se llamó la misma tarea de Núñez cuando salvó al país de la desintegración, al que estuvo condenado con la Constitución de Río Negro de 1863, con un federalismo insoportable, insostenible, que convertía a los estados soberanos en entidades autárquicas disímiles que no hacían otra cosa que pelear entre ellas, con una constitución que le sirvió a algunos para calumniar a Víctor Hugo y decir que Víctor Hugo se había deshecho en elogios cuando la había leído. Pues mentiras, nunca la leyó y eso nunca lo tradujeron al francés y no hay constancia ninguno de que Víctor Hugo dominara el español, pero no importa, no importa. Núñez hizo la reforma política para regresarnos a senderos desde donde pudiéramos vivir como nación unitaria y como nación civilizada. Y ese fue el país que tuvimos hasta el año de 1991, cuando apareció la calamitosa reforma constitucional, pero reforma política como Núñez. Todos sabemos, porque los libros de historia están a la mano, que los grandes autores de la reforma política son Núñez, quien lo idea con su genio creador, con su concepción extraordinaria de la política, bien meditada en los amplios espacios que tenía para el efecto allá en el Cabrero, era el solitario del Cabrero, y nada menos que don Miguel Antonio Caro, probablemente el más grande humanista que había en el momento, traductor de todas las grandes obras de los clásicos latinos, un gran poeta y un gran pensador y un extraordinario escritor. Don Miguel Antonio Caro eran los dos, y entonces ahora nos proponen una reforma política que nos va a tener entretenidísimos. Es que va a ser maravilloso saber si el Congreso de ahora acepta las listas cerradas con las que quieren hacer un nuevo Senado, pero no un Senado de circunscripción nacional, sino volver a los senados regionales. Nadie ha dicho con cuántos senadores y qué participación le van a dar a las regiones en esos senados y cómo se va a componer un tema que es dificilísimo de componer y que llevaría necesariamente al aumento de las curules en un Senado al que ya no le cabe un senador más, ni siquiera físicamente en el sitio donde se reúnen, pero no importa, no importa. Ese es el tema para los colombianos que están hoy buscando un plato de comida, para los colombianos que están buscando desesperadamente qué camino abrirle a los hijos cuando la sociedad colombiana les dice a los jóvenes que no tienen porvenir, que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo, que están cerrados los caminos del futuro. Esos son los problemas cuando tienen los niños de la gente pobre una educación dramáticamente baja, con una calidad lamentable. No saben hablar inglés, no saben hablar matemáticas. El mejor de los colegios oficiales ocupa por allá el puesto número 100, el mejor entre todos los colegios de Colombia. Es decir, que los niños que están fiados a la educación oficial tienen una diferencia gigantesca con los niños que tienen el privilegio de una educación privada. Esos son los temas para la gente enferma, gravemente enferma, que acude a un hospital buscando el socorro de una atención médica y le dicen no hay. Venga usted mañana, como les diría Mariano José de Larra, el pobrecito hablador de quien hablamos en estos días, al recordar a ese último de los grandes románticos españoles de la prosa, los románticos de la prosa española. Esas son las preocupaciones para la gente que ve cómo la agricultura no florece, que ve cómo la industria no se multiplica, que ve cómo los inmuebles no se venden porque la contracción económica es pavorosa, que les dan un índice de crecimiento económico de 1.8% y dice, dentro de esto, ¿yo cómo voy a vivir? ¿Qué panorama me espera? Ah, no, aguarden, es que vamos a tener listas cerradas y va a desaparecer el vicepresidente y entonces vamos a combatir la corrupción a través de estos nuevos modelos políticos que no se le habían ocurrido a nadie hace 26 años. Eso, para un país que tiene hambre,
para una gente que no encuentra oportunidades, para un país cuyas familias dicen que no pueden consumir y presentan ante Fedesarrollo el espectáculo dramático de una caída de menos 30% en el índice de confianza al consumidor. La solución es la lista cerrada y que no hay vicepresidente sino designado. Perdónenme la expresión, pero ¿qué carajo le importa al colombiano medio estas cosas? Estas farsas, estos sainetes significan algo para el colombiano desesperado, enloquecido, corneado por el toro bravo de las necesidades más apremiantes, cuando no tiene ningún horizonte, cuando no le ofrecen más que el panorama de una clase política que se roba los recursos nacionales, como lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todo el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué demonios nos importa lo que llama la reforma política el señor Juan Fernando Cristo, uno de los grandes autores y culpables del proceso 8000, es decir, del robo de las elecciones en las que participó el señor Ernesto Samper, sostenido por el cartel de Cali? ¿Esa es la reforma? ¿Esa es la nueva política? ¿Esos son los nuevos horizontes que se le ofrecen a los colombianos? No. A los colombianos hay que hablarles de su realidad y hay que llegar hasta ellos y hay que mostrarles un horizonte, una nueva política pero de verdad, una nueva economía pero en serio, que empiece por los caminos de la austeridad, del recorte de los gastos, del sacrificio que todos tenemos que hacer para rescatar la República que se hunde, señores, que se hunden y no por las listas cerradas o abiertas. ¿Qué importa si lo que vamos a elegir no son ciudadanos probos y honestos, como los que exigía Bolívar en su discurso al Congreso de Angostura, que recordábamos ayer como base de la República, sino que vamos a elegir otros ladrones, otros ñoños, otros musas que sigan disponiendo del presupuesto nacional? No, hablémosle a la gente con la verdad. Digámosle hasta qué extremos la situación de Colombia es penosa y planteémosle un horizonte de redención, una búsqueda de otros caminos que estarían claros, pero que no son fáciles de recorrer para un gobierno pervertido, sin imaginación y sin rumbo. El sainete es el tinglado de la antigua farsa. Esto sería una comedia simpática si no hubiera en el fondo tanto dolor, tanta tragedia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos. Siempre se puede contagiar de buena energía, eso es pensar positivo, pensar popular. Siempre se puede con Banco Popular. De eso estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.